¿Qué le dirías a tu papá? Pues que lo quiero mucho, que lo estimo y que espero que esta relación mejore ahora. De entre los muchos asesinatos que se cometen en el día, hay muchos que resultan a todas luces impresionantes. Pero no todos los asesinatos o los crímenes que se cometen sorprenden por su nivel de violencia. Hay muchos casos que sorprenden también por las razones por las cuales se cometen. Algunos crímenes se cometen por razones frívolas, como la envidia o la avaricia. Pero hay motivos mucho más sorprendentes. Hoy hablaremos del crimen cometido por una joven de 19 años en contra de su propia familia. El motivo por el cual lo cometió resulta, cuanto menos, impresionante, pues la joven empezó a relacionar a su familia con una especie de mal sobrenatural que la acechaba y terminó asesinando a su madre y a su hermana. Anastasia Leshchenko nació en 1996 en San Luis Potosí, México. Era hija de una familia de inmigrantes ucranianos, Igor Leshchenko y Yulia Masny, 25 años antes de que ocurriera la tragedia que acabaría con la vida de Yulia. Ella e Igor se habían conocido en el mundo del espectáculo. Yulia era una mujer hermosa, era alta, tenía unos diáfanos ojos azules, su tez era blanca, tenía una tupida melena roja, alta, con un cuerpo atlético y un porte fenomenal. Pero además de esto, Yulia era bailarina, estudiaba historia, practicaba modelaje y tocaba el piano. A todas luces era una mujer a quien la suerte le había sonreído en la vida. Igor, por su parte, era bailarín y en medio del mundo del espectáculo, trabajando para un circo, se conocieron. El amor surgió temprano y los proyectos conjuntos también. Pronto Igor y Yulia contrajeron matrimonio, pero la vida en Ucrania no les satisfacía del todo, así que juntos empezaron a buscar nuevas salidas. La pareja de bailarines decidió abandonar el circo en el que trabajaban y decidieron trabajar juntos de forma independiente. Años más tarde, su carrera empezó a consolidarse y una empresa los llevó a México, donde decidieron continuar con su vida. En 1996 nació su primera hija, Anastasia. Luego de algunos años de estar peregrinando a lo largo y ancho de México, e incluso con breves paradas en Estados Unidos, la familia finalmente se asentó en Tijuana, Baja California. Los primeros años de la pequeña Anastasia transcurrieron con relativa normalidad. Su padre Igor se había dedicado a dar clases de gimnasia en un centro de alto rendimiento deportivo en la ciudad, mientras que por su parte, Anastasia se dedicó a dar clases de ruso y algunas clases de baile que salían de cuando en cuando. Durante muchos años, la familia vivió en el Boulevard Paseo Ensenada, número 2311, esquina con de la Lluvia en la sección Jardines del Sol, en la delegación Playas de Tijuana, en la fronteriza ciudad de Tijuana, Baja California. Años más tarde, en el año 2003, nació la segunda hija del matrimonio, Valeria Leshchenko. Para la familia esto supuso un enorme reto, pues la pequeña fue diagnosticada con discapacidad múltiple. La única habilidad que logró desarrollar fue la de caminar. El resto del tiempo la pequeña pasaba con la mirada perdida, no podía articular palabras y estaba ensimismada todo el tiempo. Debido al nacimiento de Valeria y sus problemas de salud, toda la atención se centró en el cuidado de ella, mientras que Anastasia empezó a sentirse un poco desplazada, pues sentía que toda la atención la dedicaban a su hermana. Anastasia siguió creciendo. En teoría era una niña normal,
aunque no se mostraba demasiado alegre en casa. No sonreía con frecuencia y pasaba gran parte de su tiempo en el computador compartiendo música en redes sociales y varios posteos en su muro de Facebook. Anastasia seguía creciendo y muchas partes de su vida fueron obviadas a ojos de sus padres. La joven en su adolescencia adoptó gustos curiosos. Le gustaban las películas gore y de terror. Prefería pasar el tiempo sola y reñía a menudo con su madre, pues Igor se había ido de la casa varios años atrás. Su familia se dio cuenta que Anastasia tenía un carácter bastante diferente del que a ellos les hubiese gustado que tuviera cuando le descubrieron un tatuaje que se había hecho detrás de la oreja. Este realmente solo era el principio. Yo me percibí un cambio de su actitud. Empezó a ser más grosera, empezó a ser más rebelde, no prestaba atención a los estudios. Ahí empecé a exigir, ahí empecé a poner mano dura. Producto del descuido por parte de sus padres, Anastasia había comenzado a probar el alcohol desde una edad temprana. Pero como vino el alcohol, también vinieron las drogas. La joven era una consumidora bastante activa y además de eso, tenía un carácter irreverente y no aceptaba las normas o las reprimendas con facilidad. Durante su adolescencia, cuando tenía 15 años, había tratado de encontrar empleo para escapar de su casa. La joven sabía hablar inglés, español y ruso, pero nadie la contrató. Años más tarde, en febrero de 2015, Yuliya publicó en Facebook que su hija Anastasia había desaparecido sin dejar ningún rastro. Los primeros días, Yuliya se comunicó con las autoridades y puso la denuncia por la desaparición de su hija. Durante una semana, la angustiada madre hizo lo posible para encontrar a su hija, pero esta no daba rastros de vida. Sin embargo, 9 días después de su desaparición, la joven empezó a tener actividad en Facebook y publicar contenido. Tiempo después, Anastasia publicó en Facebook que estaba perfectamente bien, que había viajado junto con sus amigos a Sinaloa y había conseguido empleo. Yuliya se tranquilizó porque su hija se encontraba bien de salud y porque, en teoría, no le había sucedido algo. No obstante, esto era un claro indicio que la vida de Anastasia no era color de rosa y que en su vida nada estaba bien, pues continuamente quería escapar de su hogar y no dejar rastro. Durante los días siguientes, Anastasia empezó a publicar imágenes de personas que se lastimaban, que consumían pastillas o que ponían un punto final en su vida. Algún curioso en determinado momento preguntó a qué se debían estas publicaciones, a lo que la muchacha respondió que simplemente así se sentía ella. Un tiempo después, Anastasia volvió a casa, pero algo se había roto decididamente en ella. La mirada diáfana de la niñez había perdido en ella todo su brillo. La inocencia había sido suplantada por otra cosa totalmente distinta. En sus ojos se adivinaba un profundo dolor, una pena que no dejaba de agobiarla día y noche y que probablemente la perseguía hasta en sus horas de sueño. Desde su retorno a casa, Anastasia había cambiado drásticamente su comportamiento. Se había vuelto más hostil y todo el tiempo reñía con su madre. En sus adentros se había incrustado una incertidumbre que la fue invadiendo y que necesitaba ser expulsada por cualquier medio. La tragedia estaba a punto de ocurrir. ¿Qué le dirías a tu papá? Pues que lo quiero mucho, que lo estimo y que espero que esa relación mejore ahora. Mientras su madre pensaba que lo que atravesaba a su hija mayor era simplemente una etapa, Anastasia pensaba cosas muy distintas. Un pensamiento se había empezado a apoderar de su cabeza. Su madre y su hermana eran brujas.
Naturalmente, este pensamiento no pudo haber surgido de manera espontánea y sin ninguna relación. Probablemente Anastasia había entrado en un estado de conciencia alterada, producto del consumo de sustancias y debido a la gran cantidad de material visual y narrativo que consumía de historias de terror que la impactaron profundamente. En los días siguientes, Anastasia empezó a buscar frenéticamente en internet cómo se mataban brujas, leyó compulsivamente cientos de casos sobre asesinos seriales, los más crueles, y escuchó historias acerca de cómo se hacían en partes a las personas, cómo se les podían sacar los órganos e incluso cómo podrían torturarse. La desatención en la vida de Anastasia había causado un impacto muy fuerte. La chica había buscado un rumbo para su vida, pero este rumbo la llevó por caminos cerrados. El 7 de junio de 2015 fue día de elecciones en México. Ese día, Anastasia, en horas de la noche y asaltada por pensamientos negativos y sangrientos, se dio cuenta de que la decisión ya estaba tomada. Su resolución era absoluta. Al día siguiente haría lo que durante varias semanas había estado planeando y todo lo que quitaba su tranquilidad. El 8 de junio, aquel aciago día empezó de forma casi natural para todo el mundo, salvo para Anastasia, quien desde la mañana había empezado a escuchar voces en su cabeza que le decían que tenía que asesinarlas, que ya no podía esperar más tiempo. Asaltada también por imágenes grotescas que se repetían una y otra vez en su cabeza y en un estado cercano a la psicosis, Anastasia actuó. En determinado momento del día vio que su madre se encontraba en el sofá, totalmente despistada. La joven entró a la cocina, tomó un cuchillo sin que su madre lo notara y posteriormente buscó una soga que ya había dispuesto para la tarea de acabar con la vida de su madre. Luego, sin previo aviso, la joven se ubicó en la espalda de su madre mientras ésta todavía veía la televisión. Tomó la soga y rodeó el cuello de Yuliya. Todo pasó demasiado rápido. La madre no puso resistencia y Anastasia empezó a asfixiar a su madre con todas sus fuerzas. Le sorprendió la poca resistencia que su madre puso, pero en ningún momento dejó de tirar con fuerzas. Así siguió hasta que un espasmo le indicó que la vida de su madre, a quien consideraba una bruja, había llegado a su fin. Sin sentir remordimiento o pararse un segundo a pensar en lo que había hecho, Anastasia continuó con su misión. Se dirigió al cuarto de Valeria, la acomodó tranquilamente al borde de la cama. La niña la miraba sin mirarla, sin saber muy bien qué ocurría y obedeciendo mecánicamente a las órdenes de su hermana. Anastasia repitió el proceso, rodeó el cuello de su pequeña hermana con la soga y empezó a tirar de ella con fuerza. La pequeña tampoco trató de defenderse y al cabo de unos minutos su vida se apagó tal y como lo había hecho con su madre. En total, todo el proceso de asesinar a su madre y a su hermana le había tomado alrededor de 20 minutos. Pero la cosa no terminaba ahí. Anastasia también planeaba hacer partes a sus familiares, pero para esto había leído que tenía que esperar a que los cuerpos se enfriaran. Acto seguido, Anastasia salió tranquilamente de su casa, paseó durante alrededor de 1 hora y media y al cabo de ese tiempo regresó a casa como si nada hubiese sucedido. Al entrar, Anastasia se encontraba en una especie de estado de trance. Todo lo hacía de manera automática, sin pensar demasiado en sus acciones. Lo primero que hizo al regresar a la casa fue tomar un cuchillo y tratar de extraerle los ojos a su hermana. En vista de que la tarea resultaba imposible, fue nuevamente a la cocina y tomó un cuchillo más grande. Esta vez tuvo éxito. Luego de extraerle los 2 ojos al cuerpo de su hermana,
los arrojó por el inodoro. Lo que hizo a continuación fue una auténtica carnicería. Primero tomó el cuchillo y tanto a su hermana como a su madre les extrajo el corazón. Posteriormente empezó a quitarle las extremidades a su madre, una por una, incluyendo la cabeza. Luego hizo exactamente lo mismo con su hermana. Una vez finalizó su tarea, se dio cuenta del enorme reguero de sangre que había dejado por toda la casa. Sus precauciones no habían servido para nada. Anastasia tomó las cabezas de su hermana y su madre y las llevó al fregadero. Allá trató de lavarlas. También a su madre le extrajo los ojos. Después de todos estos eventos, Anastasia se sentía cansada, pues todo lo había hecho con un cuchillo y el proceso entero le había llevado más de 8 horas. Sobre la 1 de la mañana, la joven salió a la tienda y compró varias bolsas negras. Regresó a su casa y puso las distintas partes de su madre y de su hermana en las bolsas. Acto seguido, la joven se fue a dormir. Al día siguiente, Anastasia salió tranquilamente de su casa en varias oportunidades y puso las bolsas de basura afuera de su casa. Aquel día varios vecinos la vieron entrar y salir y dijeron que incluso habían visto varios jóvenes entrar y salir de la casa. Anastasia actuaba totalmente normal. Nadie sabía que había asesinado y hecho partes a su madre y a su hermana. Durante los días siguientes, Anastasia siguió actuando con total naturalidad. En su comportamiento no se podía adivinar una conducta extraña o más extraña a lo que comúnmente ella demostraba. Pero había algo intrigante, y es que desde hace 2 días que los vecinos no veían a Yuliya. Además de esto, en la casa de su vecina había un olor putrefacto que lo invadía todo. La comunidad alertó a las autoridades, quienes llegaron hasta el domicilio de Yuliya. Cuando intentaron entrar, se encontraron con que no había nadie en casa, pero el hedor era tal que era evidente que había algo extraño en esa casa. Las autoridades trataron de investigar de dónde provenía el olor y en las afueras de la casa se encontraron con 3 bolsas negras. Cerca de ellas el olor era todavía más fuerte, así que los oficiales miraron su contenido y la sorpresa que se llevaron fue tal que casi los hace caer. Los cuerpos ya estaban en pleno estado de descomposición. Hay cientos de moscas rondando y gusanos. Las autoridades pidieron ayuda a los vecinos para identificar los cuerpos. Todos sabían muy bien quiénes eran: Yuliya y su hija menor Valeria. Los oficiales inmediatamente se dieron a la tarea de ubicar a la otra hermana. No pasó demasiado tiempo hasta que encontraron a Anastasia, quien se encontraba en el mismo barrio en la casa de una amiga. Al llegar las autoridades le preguntaron a la joven si sabía por qué estaba siendo aprisionada. La joven sin miramientos respondió: "Es porque maté a mi hermanita y mi mamá". Un rato después de haberla capturado, los oficiales le preguntaron a la joven cómo lo había hecho todo y ella confesó. La confesión quedó grabada y fue difundida por varios medios. Una de las cosas más impresionantes es, por una parte, la frialdad con que la joven confiesa todo y, por otra parte, un aparente estado de trance en el que se encuentra. Los ojos de Anastasia se ven perdidos, su manera de articular palabras es confusa e incluso su manera de actuar, pese a su frialdad, denota una especie de desconexión total con la realidad. Otra particularidad que sorprendió a los oficiales es que cuando le preguntaron a Anastasia por qué había cometido este crimen, la joven dijo sencillamente que su madre y su hermana eran brujas y que continuamente le hacían cosas malas. Para ella sus actos eran lo correcto. Aunque la joven había confesado el crimen, las autoridades también entrevistaron a Igor Letchenko. El hombre dijo que el último día que había visto a su familia fue el 7 de junio de 2015, el día de las elecciones, y que en adelante no había sabido más de ellas, pese a que se había tratado de comunicar.
El hombre tenía una muy buena coartada y parecía ser totalmente inocente de lo que había ocurrido. Por su parte, Anastasia, una vez fue interrogada, contó con todo lujo de detalles cómo había cometido el crimen. También dijo que su madre era una bruja y que su hermana era una especie de títere. Anastasia contó que sentía cómo en las noches la pinchaban por medio de brujería y cómo le hacían daño. Las autoridades hicieron todas las averiguaciones pertinentes y todos los indicios indicaban que Anastasia había sido la única autora intelectual y material del crimen. Además, la joven confesó que en todo momento era consciente de lo que hacía y que no había consumido ningún tipo de sustancia. Por ese motivo fue ordenada su prisión preventiva. Días más tarde, la joven salió libre por un error burocrático, por una orden mal emitida y porque supuestamente no habían pruebas suficientes para encarcelarla. Durante cerca de 2 semanas, Anastasia pudo caminar libre por las calles de Tijuana ante los ojos atónitos de todas las personas que no entendían cómo había podido dejarla libre la jueza que lo hizo. La comunidad en general argumentaba que el video era prueba suficiente de los actos cometidos. No obstante, la fiscal encargada dijo que esto no probaba nada, puesto que la joven se veía que no estaba completamente en sus cabales. Días más tarde, el 19 de junio, la joven fue puesta tras las rejas nuevamente. Luego de su recaptura, la joven se retractó de su confesión y argumentó que todo lo había dicho porque la policía la había forzado. Dijo también que había sufrido de intimidaciones y que lo había dicho porque había sido forzada. Luego de esto, la joven argumentó otra versión de lo que había sucedido, pero las autoridades desconfiaron de esta nueva confesión. La joven también le contó a su defensa que ese día estaba bajo sustancias ilícitas y que la confesión que había sido grabada había sido totalmente forzada y que incluso los policías habían abusado de ella. Esto para algunas personas tenía sentido. Sin embargo, en el celular de la joven se encontró un video grabado por ella misma días antes de que fuera capturada, en el que confesaba haber asesinado a su madre y hermana. Además, la segunda versión de los hechos que contó contrastaba con otros testimonios recogidos por las autoridades. No obstante, después las autoridades realizaron pruebas de ADN en las armas homicidas y encontraron nada más y nada menos que un ADN que pertenecía a un hombre y que no tenía ningún parentesco con la joven. A día de hoy han pasado cerca de 8 años desde que Anastasia ingresó a la cárcel. De ser hallada culpable, su pena podría ascender a 80 años de prisión. Todavía quedan muchas incógnitas en este caso. Espero que el tiempo pueda aclararlas todas. Una de las tantas consecuencias que han tenido en nuestras vidas las redes sociales es que nos han llevado a idealizar a las personas que vemos a través de nuestra pantalla, lo que nos hace ignorar que detrás de cada post, video o foto que vemos en Instagram, Facebook, Twitter o cualquier otra red social, siempre hay una intención y una forma de mostrarle al mundo única y exclusivamente lo que queremos mostrar. Si lo pensamos, no muchas personas muestran en redes sociales sus más profundos secretos, miedos o incomodidades. Lo que vemos en nuestras pantallas muchas veces no pasa de ser un pequeño fragmento de la vida de una persona que se cristaliza en el tiempo para que otros la vean. En ese orden de ideas, a veces olvidamos que detrás de cada rostro feliz o detrás de la figura perfecta que nos muestran nuestros modelos favoritos, también pueden existir depravaciones y pensamientos oscuros que se esconden en el interior de sus cabezas y los que, en circunstancias normales, nunca podríamos llegar a conocer. El día de hoy, detrás del rostro angélico, de la figura estereotípica y del estilo aparentemente perfecto, habitaba una mujer capaz de asesinar de manera cruel y no sentir ni un atisbo de resentimiento.
El 11 de diciembre era un día completamente común en la ciudad de Comrat, en Moldavia. El día había transcurrido rápido y las soleadas horas del día habían pasado rápidamente por la noche que se asomó de manera prematura. En la comisaría de la policía de la ciudad no había demasiado revuelo. A lo largo del día, las llamadas a la línea de emergencias no habían sido demasiadas y las que habían entrado solicitaban auxilio con crímenes comunes como hurtos o pequeños accidentes automovilísticos. Hasta ese punto, la jornada era un éxito completo en materia de seguridad. No se habían presentado episodios demasiado violentos hasta el momento, o eso creían las autoridades. Pocas horas habían pasado desde que la luz del día había sido reemplazada por la oscura noche cuando la línea de la policía sonó. El ruido telefónico, tan maquinal como siempre, no pareció asustar a nadie. No esperaban que aquella llamada los pusiera a correr por toda la ciudad para dar con una criminal que estaba libre. Del otro lado del auricular hablaba un joven no mayor a los 25 años. Su voz sonaba atropellada, como si en ese preciso instante estuviera haciendo acopio de todas sus fuerzas para expresar la situación. El joven en un principio comenzó a relatar cómo su novia había acudido esa misma noche a su casa. Dijo que habían empezado a beber unos cuantos tragos y que en un principio todo estaba bien. Sin embargo, pocos minutos después de la llegada de su pareja y producto del alcohol, la chica empezó a perder la cordura, o al menos así lo había pensado el muchacho, pues su novia había empezado a contar muchas cosas sin sentido. La novia de aquel muchacho le había contado que pocos minutos atrás había acabado con la vida de su madre. Le había contado que la había apuñalado varias veces y que luego le había sacado el corazón. El joven contó al oficial que atendía su llamada que en un principio había pensado que todo era producto de la borrachera que la mujer tenía y había continuado bebiendo con ella durante un rato más, pero al cabo del rato la joven se terminó quedando dormida, pues al parecer había estado bebiendo desde mucho antes de llegar a su casa. En ese momento el joven lo pensó varias veces, pero finalmente tomó la determinación de averiguar si lo que decía su novia era verdad. Sin embargo, no estaba preparado para lo que encontraría. El joven salió de su casa, tomó las llaves de su pareja y pidió un taxi, y en unos pocos minutos llegó hasta el hogar de su pareja. Los momentos en los que introdujo la llave en la cerradura, recordó la confesión de la mujer. Abrió la puerta con una lentitud pasmosa, como anticipando la macabra obra que estaba por ver. La cerradura giró y el muchacho entró a la casa y lo primero que notó fue un particular olor a hierro que ascendía con violencia en contra de sus fosas nasales. El chico siguió avanzando y a cada paso su respiración se entrecortaba más y más. En el piso había huellas de sangre. El chico siguió ese rastro y ante sus ojos encontró algo increíble. En el piso, rodeada de un enorme charco que provenía de su tórax, vio una mujer de pelo rubio. Era su suegra Praskovia Leikovic. Desde lejos, pues no se había atrevido a acercarse más, logró divisar que el tórax de la mujer estaba abierto de un lado al otro. También lo estaba en el lado izquierdo del pecho. Inmediatamente después de presenciar esta dantesca escena, salió de la casa a tropezones y llamó a las autoridades. El relato fue tan vívido, tan pormenorizado, que la gente que recibió la llamada no dudó por un momento que todo lo que le había contado aquel joven era cierto. Al joven le dijo que no se moviera del lugar, puesto que en pocos minutos hasta la escena del crimen llegarían las autoridades. 2 horas después, varios agentes de la policía llegaron hasta el lugar de los hechos. Una vez allí, se encontraron con el joven, quien nuevamente tuvo que repetir toda la historia. Esta vez, los oficiales tampoco dudaron de lo que el joven decía. Además, por su actitud y la forma en la que contó lo sucedido,
principio creyeron que no tenía absolutamente nada que ver. Luego del corto interrogatorio, los oficiales entraron a la escena del crimen y además de lo que había encontrado aquel joven, fueron testigos de una escena que seguramente recordarán a lo largo de sus vidas. Los policías encontraron el cuerpo sin vida de Praskovia Lejkovic, pero además de lo presenciado por el joven, también confirmaron que a la mujer le habían extraído las entrañas. Era casi como si un forense la hubiera diseccionado, pues también su corazón había sido extraído. Luego de examinar con más detenimiento el lugar del crimen, los policías encontraron en las bolsas de la basura varias de las partes del cuerpo que le habían sido extraídas. Ahora la policía tenía una misión. Tenían que capturar a la asesina, una mujer llamada Anna Lejkovic, una joven que había sido capaz de acabar de manera totalmente cruel y repulsiva a su propia madre. Pero entonces, ¿quién era esta chica? Anna Lejkovic nació en 1999 en Moldavia. Su padre desde siempre había ostentado una excelente posición en la escala social, pues era dueño de una importante granja avícola. Así que desde muy joven el dinero no había sido un problema para Anna Lejkovic, que lo había tenido todo a pedir de boca. Pero el padre de Anna, Vasily Aladov, no era conocido únicamente por su dinero y su excelente posición económica. Además de eso, era bastante recordado en la ciudad de Komrad, pues había sido candidato para ocupar un cargo público. No obstante, debido a que no consiguió las firmas necesarias, no pudo participar en la contienda. Y ante esta situación, la manera de actuar del individuo había sido sorpresivamente violenta, pues había amenazado a su contrincante con atropellarlo. Además de esto, el hombre había utilizado groserías en la televisión pública, algo que dejó un indeleble recuerdo en la memoria de sus conciudadanos. Para el momento en que ocurrió el caso que terminó con la vida de Praskovia Lejkovic, la pareja ya se había separado. Vasily, por su parte, tenía un hijo con otra mujer, mientras que Praskovia vivía en Alemania. La mujer había empezado a ejercer la medicina en ese país desde que su hija era bastante joven, por lo que Anna había pasado largas temporadas de su vida en Alemania. No obstante, la joven vivía sola desde hacía ya algunos años. Su belleza y su costoso estilo de vida cimentaron su rápido ascenso en redes sociales. Anna solía subir postales suyas viajando, posando con ropa costosa o simplemente disfrutando de su vida. Quienes conocían a Anna sabían que ese estilo de vida se lo podía permitir gracias al dinero de su padre, quien la mantenía y le pagaba sus estudios de medicina. Pero para quienes solo conocían a Anna por Instagram, era incomprensible cómo una joven estudiante de medicina podía vivir con tantos lujos. Por este motivo, la joven empezó a ganar adeptos en Instagram, llegando a tener cerca de 10,000 seguidores y no pocos admiradores de su belleza y de su ostentoso estilo de vida. Pero esta era solo la fachada de la vida de Anna. Detrás de todas estas fotos, entrenando en gimnasio, posando en la Torre Eiffel en Francia o en preciosas playas, había una joven trastornada y que no podía tomar el control de su vida. Anna estaba al borde del alcoholismo y solo un mes antes de que acabara a su madre, había tenido una sobredosis de sustancias ilegales. Lo que Anna reflejaba en las redes sociales no era ni la sombra de lo que era en la vida real. Una joven con muchas carencias que se ocultaba tras la máscara de la bebida y las sustancias. Una joven que no encontraba refugio ni confianza en su familia y que creía que solo con amigos, sustancias y bebida tendría el control de su vida. Irónicamente, todo apunta a que este fue el detonante que la llevó a cometer su horrible crimen.
Un mes antes de ese lúgubre 11 de diciembre de 2020 en el que Ana acabó con los sueños de su madre, Praskovia Leikovic había recibido una llamada en Alemania y provenía de un hospital. El motivo es que su hija había sufrido una sobredosis de sustancias y la habían internado. Para ese momento su pronóstico era reservado. Desde ese momento Praskovia había empezado a preocuparse mucho más por su hija. Para nadie en la familia era un secreto el consumo desmedido de Ana en cuestión de sustancias y de alcohol, pero esto ya estaba fuera de control, pues prácticamente todos los días de su vida sentía la necesidad de acompañar sus vacíos emocionales con este tipo de actividades. Su madre había tratado de ayudarla desde hacía mucho tiempo. Desde hacía un año atrás le había contratado un psicólogo y había tratado, casi obligando a su hija a que asistiera a rehabilitación, pero nada había surtido efecto. Ana simplemente no permitía que nadie la ayudara. Quería seguir hundiéndose en esa espiral sin salida. Anhelaba con ansias muy oscuras tocar más fondo en su vida, sin saber que sus deseos podrían hacerse realidad. Pese a que Ana estudiaba medicina, lo que supondría un proyecto dentro de su vida, para ella no había nada que prendiera motivación en su incomprendida vida. En vista de esta situación, luego de que Ana fuera dada de alta, su madre se comunicó con ella. Ese día tuvieron una fuerte discusión, pero sirvió para que Praskovia se diera cuenta de que su hija necesitaba ayuda de manera inmediata. Durante un mes estuvo planeando su viaje, adelantaba trabajo, se comunicaba con sus jefes y arreglaba todo cuanto pudiera. Finalmente dejó todo programado y el 11 de diciembre partió desde Alemania a Moldavia para hablar seriamente con su hija. Ese día en la tarde la mujer arribó a Comrad, al apartamento de su hija Ana. Todo parece indicar que antes de que la mujer fuera acabada, se produjo una fuerte discusión entre madre e hija y el fatal desenlace fue el que le cobró la vida a la víctima. Después de que las autoridades tomaran todas las evidencias del lugar del crimen, se dirigieron inmediatamente a la casa del novio de la joven para capturarla. No obstante, una vez la policía llegó a la casa, se dieron cuenta que la joven había escapado. La policía alertó a los medios de comunicación y las autoridades nacionales para tratar de capturarla. 72 horas después de iniciada su búsqueda, la joven fue finalmente capturada, pero en ese punto había aparecido una evidencia que tenía en el ojo del huracán a la joven. Después de la autopsia, se reveló que la mujer había extraído el corazón de su madre antes de que ésta falleciera y que le había propinado varias puñaladas. Durante aquellas horas, las redes sociales de Ana habían estallado. Miles de curiosos preguntaban si era cierto lo que publicaban los medios, y es que en las noticias aparecían titulares como "Instagramer acaba a su madre de forma brutal". Una vez la joven fue capturada, fue llevada ante la fiscalía. Existen varias grabaciones en las cuales se ve como Ana, mientras se hacen papeleos o se intentan esclarecer los acontecimientos, está acostada en el tribunal jugando con sus uñas. También cuando se percata de la presencia de las cámaras de distintos medios de comunicación, se muestra coqueta y sonríe. Cuando le han preguntado por el motivo por el cual terminó con la vida de su madre, simplemente se ríe y se despide de quien se lo pregunta. Se cree que el motivo por el cual la joven eliminó a su madre es porque Praskovia la habría amenazado con internarla en un centro de rehabilitación. De ser hallada culpable, Ana Leikovic podría pagar una pena de entre 20 años a cadena perpetua.
Contaron hasta 3 entre susurros, luego golpearon salvajemente las cabezas de la pareja. Antes de iniciar con el caso de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a 2 leyendas, a Ana Catalina Pou y Modesto Zarate Abril. Gracias por el apoyo que le dieron al canal Leyendas, espero de corazón todo esté muy bien, que la vida esté muy bien, la salud también, sus familias espero que estén muy bien. Les envío un beso y un abrazo muy cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: en tu vida, ¿quién es más importante? ¿Tu familia o tu pareja? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. En el caso de un crimen horrendo, es más probable que el tipo grandote de rasgos fuertes y actitud grosera sea el presunto criminal antes que la dulce jovencita de rasgos angelicales y voz meliflua. Sin embargo, este juicio visual no puede ser objetivo, pues solo estamos determinando el cómo se ven y de esa forma no podemos adivinar lo que en verdad han hecho. A veces lo aparentemente dócil es mucho más peligroso que unas garras afiladas o unas mandíbulas con cientos de dientes. A veces lo más pequeño en la naturaleza puede ser también lo más letal, como aquellas ranas diminutas en el Amazonas con colores radiantes que advierten su mortal veneno con su belleza. Manfred Albrecht von Richthofen, mejor conocido como el Barón Rojo, fue un destacado soldado alemán que participó en la Guerra Mundial como piloto de cazabombarderos. Cuentan que consiguió derribar más de 100 aviones durante la guerra, pereciendo el 21 de abril de 1918. A su nombre se han hecho canciones, libros y películas. Susan von Richthofen, descendiente del Barón Rojo, es una hermosa joven de cabellos dorados de 18 años, que posteriormente le conocerían como el demonio rubio, heredera de una millonaria fortuna, pues es descendiente de una respetada, influyente y poderosa familia alemana. Los Richthofen habla 3 idiomas, entre los que comprende el portugués, inglés y alemán. La chica desde pequeña vive en Brasil, en Sudamérica, con su familia. Era amante de la danza, razón que la llevó a practicar el ballet, y era un amante de la música. La mujer se destacaba por su gracia y precisión en la danza, su buen comportamiento y las altas notas que acostumbraba a alcanzar en la escuela, siendo una envidia para muchos de sus compañeros de clase. Susan Richthofen nació en Sao Paulo, Brasil, el 3 de noviembre de 1983. Es hija de Manfred y Maricia von Richthofen, una pareja compuesta por un ingeniero alemán destacado que además era jefe de una compañía estatal importante de infraestructura urbana, por lo que se encontraba con su familia radicada en Brasil por asuntos laborales, participando en la construcción de vías y barrios junto al gobierno. Su esposa y madre de Susan, Maricia Richthofen, de ascendencia brasileña y libanés, era una respetada psiquiatra, muy citada en el campo de la medicina, una eminente influencia académica en el campo científico, destacada por sus investigaciones y publicaciones. La familia Richthofen también integraba a Andreas Richthofen, el hermano 3 años menor que Susan, fanático de los videojuegos y el anime, con quien se llevaban bastante bien pese a que tenían gustos y pasiones muy diferentes. Los jóvenes tuvieron todo tipo de obsequios desde su nacimiento, fueron a los mejores colegios, disfrutaron de muy buena comida y de un buen hogar durante su infancia, con padres preocupados y atentos a facilitar la vida de sus hijos, por lo que los niños tuvieron muchísimas oportunidades en sus vidas. Nunca les faltó nada, y la palabra carencia poco significado tenía en esta familia. Susan von Richthofen en principio era una mujer relativamente buena, algo consentida y materialista, como era de esperarse entendiendo su casta burguesa. Sin embargo, no era rebelde ni problemática antes de enamorarse, aunque sí sociable y alegre, entregándose a sus estudios y pasiones como la danza. Su hermano menor Andreas von Richthofen era el contrario, un chico hogareño y bastante ensimismado que prefería estar en su computadora y en su cuarto la mayoría del tiempo posible, pues siempre consideró el mundo del anime y los videojuegos más interesante que el mundo real.
Una tarde de 1999, la familia paseaba por el parque cuando vieron a un chico piloteando un avión a control remoto. La actividad les pareció curiosa y decidieron observar de cerca. Andreas en particular quedó fascinado ante el artefacto aéreo, haciéndose amigo del piloto, quien le permitió maniobrar el avión eléctrico en cuestión de minutos y una breve interacción. Los padres no vieron peligro alguno en esta socialización, por lo que se acercaron a conocer al chico intercambiando teléfonos y posteriormente siguiendo su camino. Durante el recorrido de regreso a casa, el hijo menor de la familia no paraba de mencionar lo divertido que fue maniobrar el avión de ese chico que acababan de conocer. Pero ¿quién era este chico? Daniel Kravinhos es un chico de 19 años, amante del aeromodelismo, de los aviones a escala coleccionables y de algunos artefactos aéreos como el que piloteaba aquella tarde de 1999. Él mismo armaba y vendía sus propios artefactos, siendo uno de los mejores pilotos de aviones a escala alrededor del mundo. Un tipo agradable que a todos en la familia Richthofen cayó muy bien en un principio. La empatía de los aviones con la familia viene desde los días de su abuelo, el Barón Rojo, por lo que consideraron una buena señal y el inicio de una trágica amistad. A pesar de la diferencia de edades, primeramente, Daniel se relacionó con el más pequeño de la familia, Andreas, de 13 años. Juntos paseaban en bicicleta y piloteaban aviones a control remoto. La familia veía estas actividades como positivas, pues su hijo se empezaba a relacionar con otras personas y de hecho, este era su primer amigo, algo muy inusual, pues el chico solía andar ensimismado en sus series de anime. Aunque Daniel era mayor que Susan por un año, la joven quedó completamente enamorada de él, confiando en que había sido aceptado por su familia. Por esa razón decidió escribirle y mandarle una carta de amor a través de su hermano menor, el cual la entregaría una tarde de paseo con su amiga. Obviamente Susan tenía nervios de no saber cómo iba a reaccionar él. No quería pretender ser una lanzada, pero se moría de ganas de saber si él estaba interesada en ella. Daniel Kravinhos, al leer la carta, se llenó de emoción y felicidad. Su amor era correspondido. Al poco tiempo se hicieron amantes con Susan, pero la relación se tornaría demasiado intensa en poco tiempo, volviéndose obsesiva. Se sacaban fotografías a escondidas para guardar en extraños altares, exaltando a su pareja con velas y rezos. Mandaron a hacer cojines impresos con el rostro del otro y este tipo de acciones hacía que su amor rayara con lo enfermizo, por lo que las cosas no demorarían en salirse de control. Susan perdería su virginidad en un motel de Brasil junto a Daniel, mientras estaba bajo los efectos de asuntos ilegales y ebria. Todo esto, por supuesto, a escondida de sus padres. El cuarto de hotel donde sucedió su noche de pasión sería más recurrente con los días, en un frenesí emergente de consumo de la planta verde que es ilegal en muchos países. Sustancias ilegales, bebidas embriagantes, cigarrillos y muchos ratos íntimos. De manera sorprendente, Andreas Richthofen visitaba a su hermana y a su amigo en el hotel, donde en ocasiones se unía a este frenesí de consumo, obviando los ratos íntimos, por supuesto. Manfred y Marisia von Richthofen empiezan a notar el extraño y radical cambio de actitud de su hija, quien se hacía más rebelde, más grosera y más desalineada. Actitudes que nunca antes había mostrado. Sus padres comenzaron a sospechar de Daniel, pues fue desde que empezaron a salir juntos que la joven empezó a cambiar, algo que también les impresionó mucho, pues creían que la relación de estos dos jóvenes no iba a ser algo más que un romance pasajero, pues Susan era de una prestigiosa clase alta, mientras que Daniel Kravinhos era un sumergido en toda clase de problemas sociales. Es acá cuando los padres deciden mover sus influencias e investigar a fondo quién es el amante de su hija, el supuesto aviador de maquinitas a control remoto. Descubriendo su oscuro pasado y los antecedentes de su familia, su padre tuvo problemas legales por suplantación, siendo arrestado por cometer múltiples estafas. Su hermano
hermano, Christian Cravinhos, está recluido en un centro de rehabilitación desde hace tiempo, debido a una fuerte adicción que lo llevó a cometer actos repudiables y agresivos. Finalmente, Daniel Cravinhos, que como si siguiera los pasos de su hermano, reporta un serio antecedente de consumo excesivo, siendo un par de veces detenido por la policía debido al porte ilegal de sustancias. Si bien estos antecedentes suelen ser problemáticos, lo son aún más para una familia tan influyente y perteneciente a la aristocracia como los Richtofen, quienes no podían permitirse el desliz de su hija por más amor que hubiera de por medio. Así que los padres prohibieron a Susan rotundamente seguir la relación con Daniel Cravinhos. Durante un año la pareja siguió desacatando las órdenes paternales, se veían a escondidas en el hotel ignorando la prohibición de sus padres. Susan incluso faltó a su ceremonia de grado, organizada con meses de anticipación, siendo un evento sagrado para la familia, solo por compartir con su pareja. Esto desató un inmenso problema que aumentaría en el Día de la Madre, cuando nuevamente falló a la ceremonia familiar por escaparse con su novio. Al llegar a la mansión, la madre abofeteó a su hija delante de todos, completamente ofendida por su afrenta. El gesto aumentaría la rabia de la joven, que descaradamente seguía frecuentando cada vez más a su tóxica pareja. Incluso hubo varios altercados físicos entre Daniel y Manfred, padre de la hija, quien amenazó a Daniel por acercarse a su casa o a su hija mientras lo golpeaba en la cara. Su hija, presente en las peleas, se cargó de aún más cólera contra su familia, pues para ella no había nadie más importante que su pareja, incluso por encima de sus padres. Desesperados, los jóvenes obsesionados planearon entonces algo macabro, una estrategia para salir de una vez por todas de los padres de Susan y quedarse con una cuantiosa herencia, libres para amarse y millonarios para vivir tranquilos el resto de sus vidas. El 31 de octubre de 2002, un día después de celebrar la noche de Halloween, Daniel y Susan ejecutaron su macabro plan. Antes del hecho, desactivaron las cámaras de seguridad y las alarmas de la mansión de la familia Richtofen. Susan lo hizo 2 días antes, posteriormente de deshacerse de Andreas, el hermano pequeño, a quien llevaron a un cibercafé en la noche para que se distraiga jugando videojuegos online hasta el día siguiente. Actividad que para este punto no podía realizar en su casa, pues era mal vista por sus estrictos padres. En horas de la madrugada, la pareja se fue en su auto a recoger al hermano de Daniel, Christian Cravinhos, quien los esperaba con 2 barras de hierro huecas para ejecutar su plan. Christian recibiría una comisión por sus servicios. Luego, los 3 se dirigieron a la mansión familiar. Al llegar a la casa, los padres de Susan dormían profundamente, por lo que los hermanos desenfundaron las barras de hierro huecas y se dirigieron a la recámara, mientras la muchacha rubia se tapaba los oídos para no oír los clamores de sus parientes. Daniel acabaría con Manfred, Christian acabaría con Maricia. Contaron hasta 3 entre susurros, tras posicionarse junto a sus víctimas. Luego golpearon salvajemente las cabezas de la pareja. Manfred murió tras el primer impacto, pero Maricia sufrió bastante antes de morir. La pobre psiquiatra recibió varios golpes que no la acabaron por completo, por lo que puso su mano para defenderse, la cual también se rompió. Finalmente fue ahogada con una toalla mientras sangraban sus heridas. Susan, quien esperaba en la planta baja de la mansión a que acabaran con sus padres, buscaba dinero, joyas y artículos de valor para pagar a sus cómplices y disfrazar la escena del crimen como si se tratara de un robo inescrupuloso. Luego de un rato, la pareja se arregló y encendió su auto, despidieron al hermano cómplice de Daniel y recogieron a Andreas Richtofen en el local de videojuegos. De vuelta los 3 hacia la mansión. Al llegar a casa, descubrieron de forma descarada los cuerpos sin vida de sus padres. La pareja
pareja fingió sorpresa, pero el joven Andreas se desgarró en llanto. Llamaron a la policía, quien nota luego de investigar que no se trató de un hurto, sino de un crimen filial. Luego de varios errores en la escena del homicidio y actos que sucederían días después, los medios de comunicación abordaron el crimen y lo emitieron alrededor del país, haciendo del caso un tema mediático debido a las personas influyentes de quienes se trataba el crimen. 2 días después del crimen, la joven pareja celebró una fiesta en casa a nombre de su emancipación, lo que no es un gesto mínimo de remordimiento para los investigadores. Daniel Kravinhos compraría una motocicleta costosa a los pocos días, luego de no tener ni siquiera un trabajo estable. Son detenidos por la policía y confesaron su crimen luego de un extenso interrogatorio, donde involucraron a Christian Kravinhos, su hermano Daniel, y a Susan. Cada uno se incriminó mutuamente. En el año 2006, tras 4 años de investigación rigurosa, por fin serían juzgados por el crimen de la pareja von Richthofen. Durante el tiempo de investigación, los 3 jóvenes pasaron 4 años en prisión preventiva. Andreas fue manipulado por su hermana, persuadido para escribir una carta de perdón a su hermana, autorizándola para recibir la herencia que había perdido por ley. El material fue desclasificado. Las pruebas en el juicio eran evidentes. Los 3 implicados fueron condenados a 39 años de cárcel. Actualmente Susan está casada con un empresario del mundo del transporte con pésima reputación. Se cuenta que al salir de prisión será pastora de la iglesia. Tiene claro que jamás podrá acceder a la cuantiosa herencia de sus padres, a quienes acabó de manera cobarde, siendo exclusivamente Andreas Richthofen el único heredero tras la fortuna del Barón Rojo. Hasta aquí llegó el caso de hoy. Si te gustó la investigación de este video, déjame saber con un misterioso like. Además, recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos aún más en contacto y para que tengas más información sobre esta temática del True Crime. Si quieres hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, puedes hacerlo de 2 maneras. La primera, con el botón de super gracias, que se ubica allí abajo justo al lado del botón compartir, o la segunda, con PayPal, ya que tienes el link en la descripción y además en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 formas, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte en un próximo vídeo. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que misterios somos y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.